tal vez algunos anuncios de corte logístico. Sí, Entiendo que tenemos más o menos 40 minutos, ¿cierto? ¿Por ahí? ¿O Sí, para más? dejar un Sí, espacio a preguntas correcto. de la... Entonces, dada la profundidad del tema y el entusiasmo que siempre le ponemos, vamos a tratar de ser lo más concisos posible y acelerar el tema de manera que, como dice Luis Alfonso, vamos a dejar espacio para la mayor cantidad de preguntas posible. Sin embargo, si hubiese preguntas que están fuera del tema o hay más interés, con todo gusto al final pusimos nuestros datos de contacto para que se sientan en la libertad de contactarnos y si lo desean, agendar algún tiempo con nosotros para revisar temas específicos que les preocupen de ustedes o de las empresas en particular. ¿Ya? bueno, para todos los Sí. participantes, nuestro método para poder comunicarnos cualquier inquietud que tengan de sonido y demás, por favor, por el chat y todas las Eso. preguntas referentes al tema y para nuestros expertos para el final, por favor, por el módulo de preguntas y respuestas. Allí estaremos monitoreando esas preguntas para poderlas contestar al final. Correcto. Y Segundo, por ahí, también tienes una encuesta, ¿no, sí, Carolina? al final le vamos a transmitir una encuesta para que nos ayuden con una información que necesitamos de usted. Y por último también, ya me están haciendo las preguntas y esto va a quedar grabado, la presentación también es de ustedes, entonces no se preocupen por las memorias, se las vamos a enviar al correo, tanto la grabación del video como esta presentación. Listo. ¿Arrancó el cronómetro? Bueno, no, aprovecho para saludar Por Jorge Luis favor. Bernal. Creo pues que ya todo lo demás importante lo han dicho para arrancar, pero pues muchas gracias por la atención y por la asistencia que de verdad veo pues muy nutrida, muy interesante. Creo que eso también va a enriquecer en preguntas y todo. Y pues yo estaré también pendiente aquí capturando y tratando de sintetizar para que las respuestas puedan tener una mayor amplitud y alcance a todos, pero reiteramos que si algo se nos queda pendiente, igual los canales están abiertos para respondérselas después. Gracias. Y mucho gusto, soy Luis Alfonso Tejada desde la Universidad Autónoma de Occidente. Quiero agradecerles a todos su asistencia y a la Cámara de Comercio de Cali por haber abierto este espacio y liderar esta convocatoria tan importante entre los directivos y líderes de las organizaciones que hoy nos acompañan. La Universidad Autónoma de Occidente, en su esfuerzo de relacionamiento con el sector real, buscando resolver los retos a los cuales nos enfrentamos desde la empresa, ha abierto con la Cámara de Comercio de Cali y el Instituto Goldratt este espacio precisamente para ser un aliado estratégico en el desarrollo y el crecimiento de los negocios de manera sostenible. Bienvenidos a todos y disfrutemos del ciclo completo. Gracias, Luis Alfonso. Pues bien, sin más preámbulo, entremos en materia. La idea de hoy es hacerles una presentación a estilo de conversación con el apoyo de Jorge Luis eh, acerca de qué significa desarrollar líderes para enfrentar el cambio, primero, y además dentro de la incertidumbre de los negocios en el entorno 4.0. Entonces, primero permítanos compartir exactamente qué es lo que vamos a estar haciendo en esta sesión y en las siguientes. Tienen esta estructura. El primero, proveer algo de contexto de historia que tiene que ver con definir, bueno, qué diantres es esto de el entorno 4.0 y a qué le llamamos incertidumbre y todo este contexto y esta situación. Los retos y necesidades que impone la nueva realidad, y creo que, pues, disculpen, no fue planeado así, pero no somos responsables de la pandemia, solo que la realidad nos muestra que efectivamente a veces las condiciones se ponen más difíciles y eso lo que ha hecho es acelerar e imponer un impacto aún más potente sobre la necesidad de cuestionarnos acerca de cómo estamos tomando decisiones y cómo liderar a nuestras organizaciones y nuestras propias vidas en este entorno.
Vamos a conversar acerca de qué es lo que pensamos es el problema medular o el problema raíz, qué es lo que hay que cambiar para ser más exitosos y que nuestras compañías y nuestras organizaciones puedan desplegarse y ser prósperas aún en estas condiciones. Y vamos a proveer una dirección de solución que de nuestra experiencia tiene sentido y provee el mecanismo para poder paliar y entrar en esta nueva era del mundo que pues la realidad nos va poniendo retos cada vez más profundos. Y el mensaje que les queremos dejar a partir de esto es que la verdadera aventura del descubrimiento consiste no en la búsqueda de nuevos parajes, sino mirarlos con nuevos ojos. Y tal vez el mensaje más conciso que les queremos entregar el día de hoy es precisamente que hagan como Jorge Luis y yo, que nos pongamos unos cristales nuevos para mirar esa realidad con nuevos ojos y entender que todas esas brechas de entendimiento o de cosas que no podemos explicar en absoluto nos están señalando que hay discrepancias, hay inconsistencias y que las tenemos que atacar con una nueva forma de pensar. Pues partiendo de qué es esto del entorno 4.0, se habla del entorno 4.0 y no es otra cosa que un estadio de desarrollo donde la industria y la capacidad productiva del hombre viene siendo organizada en empresas, emprendimientos con distinta capacidad productiva y algunas características de cómo se ha venido desarrollando. La industria y la revolución industrial que conocemos inicialmente, como llamémosla industria 1.0, pues partimos de la revolución industrial, la producción en masa, línea de ensamble, hasta que llegamos a la 2.0, donde aparece la supremacía del canal, y realmente a eso pues llegamos cuando aparece la internet a finales de los 80, principios de los 90. Claramente el pasar del mundo mecánico, del mundo analógico al mundo digital, tiene un impacto significativo en la productividad de las compañías y las personas. De ahí entramos a la industria 3.0, donde hay enfoque y supremacía del consumidor, donde todas estas metodologías de gestión, de mejoramiento continuo, además de la potencia del microprocesador y de la computación, nos empiezan a dar otros elementos adicionales para mejorar la productividad. Y por último, en el entorno y el ambiente que estamos hoy en día, donde las relaciones y las marcas humanas son cada vez más importantes, donde hay la necesidad de promover, impulsar comunidades, nexo emotivo entre las organizaciones y las empresas y el mercado, la transformación digital que ahora se ve como una necesidad de aprovechar toda la tecnología y lo que se ha ido desplegando en los 90 para acá, todos los datos que se almacenan en la nube, la ley de Moore con el desarrollo de la potencia computacional, los distintos ambientes del mundo digital, la disponibilidad de memoria prácticamente infinita para los datos y después las capacidades de análisis, interconexión de Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning e Internet de las cosas, que no está puesto ahí, pero también es un tema. Todas estas cosas no es que son de ahora, existían y vienen desarrollándose de los 90, solo que ahora nos damos cuenta que están imponiendo una realidad por la velocidad de interconexión y el hecho que las barreras entre las industrias y las empresas y los países pues cada vez tienen menos sentido. Hecho demostrable lo que tenemos hoy en día, cómo nos estamos comunicando. ¿Yo? Sí, no, complementar algo a lo que está diciendo Javier, es bien importante que al final estos son maneras de encasillar un poco la generalidad del comportamiento de las empresas en función a cómo llegar a los mercados. Y sin embargo, hoy, aunque hablamos 4.0, ya estamos preocupados de esto. Hay muchas empresas que en la actualidad todavía no han superado los trade-offs entre la relación con el canal que plantea la industria 1.0 y la industria 2.0. Todavía están en trade-off de aquí, de ese relacionamiento. O todavía muchos siguen hablando o plantean en sus modelos estratégicos y de visión que el centro es el consumidor, pero su comportamiento, sus indicadores de gestión y la manera de desarrollar su misión lleva a que están todavía en Industrias 1.0. Entonces, la reflexión acá es que para llegar también a generar marcas humanas y que tengan relacionamiento, pues hay que también haber superado estas otras etapas que uno no se las puede brincar. Normalmente hay unos canales en el medio y los canales juegan un papel,
normalmente y en todas hay un consumidor y realmente hay que ponerlo en el centro, porque de lo contrario podemos tener las herramientas y la tecnología, pero seguimos siendo las empresas analógicas del mundo 1.0. Gracias, Joe. Entonces, ¿en qué ambiente vivimos? Y esto lo deben haber visto, escuchado, que se hable del ambiente o el entorno VICA, donde estamos hablando, o VUCA en inglés, por las siglas en inglés, donde tenemos una alta variabilidad, una incertidumbre cada vez creciente. Si ustedes se preguntan, ¿están más certeros hoy o ciertos acerca de qué es lo que va a pasar mañana? De los últimos 20 años, yo creo que el grado de incertidumbre va creciendo a nivel exponencial. Adicionalmente a eso, tenemos cada vez más complejidad en las organizaciones, las interconexiones, la interdependencia, y por último, la ambigüedad, de que a falta de entendimiento, pues claramente las decisiones no son absolutamente diáfanas y claras acerca de qué es lo que es más conveniente, ¿ya? Sin embargo, pues, aprovechando la realidad en la que estamos todos encerrados, cuarentenados, y lo que está pasando en el mundo con la pandemia, una de las cosas que creo que es necesario entender es, primero, que todas estas variables no es que existan por sí solas, sino que además a la velocidad que se mueve el mundo se han ido multiplicando exponencialmente. Por eso la potencia que le ponemos ahí a la N. Y más aún, esta visual de que son elementos o factores independientes, lo que quiero es que piensen que al final todo está interconectado, y eso lo que quiere decir es que tenemos el impacto que la variabilidad produce en la incertidumbre, cómo la incertidumbre afecta la complejidad de las organizaciones e interconexiones y procesos que necesitamos, y cómo eso genera más ambigüedad y produce más variabilidad desde el punto de vista que no la tenemos controlada. Claramente lo hace un entorno mucho más complejo, difícil de manejar y sostener el desempeño en el tiempo. Sin embargo, la realidad que tenemos en los últimos 200 años, cuando uno mira el Producto Interno Bruto de la economía, de la productividad general del mundo, lo que se da cuenta es que el crecimiento exponencial que tenemos en los últimos 200 años es pavoroso desde el punto de vista de lo potente que es. Entonces, si estamos describiendo este ambiente VICA que está potenciado, no es de extrañarse que ustedes, espero que coincidan en la expresión, estamos todos montados prácticamente en un cohete a propulsión y es como si nos estuvieran disparando al espacio. La velocidad a la que se mueve la vida comparado con hace 200 años atrás no tiene nada que ver. Y uno está sometido a esa fuerza de gravedad y a esa velocidad. Entonces, ¿cómo hacemos para mantener el enfoque? ¿Cómo saber qué es relevante y qué es ruido, qué es variabilidad? Claramente es un reto altísimo. Y ese crecimiento, a pesar de todo lo que está pasando hoy en día, cuando comparamos, me hace a mí optimista de que estamos mejor que nunca. Las oportunidades son mucho más grandes y más potentes, pero necesitamos algo para poderlas capitalizar. Afortunadamente en nuestros países, pues obviamente también tenemos ese exponencial. No es tan abrupta cuando uno incluye el primer mundo y todo esto, pero fíjense que Colombia, Chile, México, Brasil, todos estos países, estamos ya en ese proceso de estar despegando. O sea, estamos en vía de ser un motor productivo cada vez mucho más potente. Sin embargo, cuando empezamos a mirar sectores, empresas en nuestros países, esto es un reflejo diagramado de lo que hemos visto en Colombia, en México, en Brasil, en Chile, Perú, Ecuador, los distintos países donde trabajamos. Uno se da cuenta que los últimos 5 años, y de hecho inclusive desde el 2008 para acá, cuando tuvimos la crisis del subprime, a las empresas les cuesta crecer las ventas, y si están creciendo las ventas, la rentabilidad tiende a ir para abajo. Hay una proporcionalidad cada vez mayor en el gasto operativo para poder sostener la participación de mercado. Entonces, claramente hay algo que nos está diciendo que el sistema, a pesar de que hay crecimiento, que hay potencia, hay muchas empresas que se han agarrado a la tecnología para llegar y en muy pocos años abundantemente producir productividad. Estoy hablando de Amazon, estoy hablando de Uber, estoy hablando de Airbnb, Rappi, ¿sí? Y muchas empresas de ese tipo, los negocios que se han desarrollado en el hard discount, retando los modelos de retail frecuentes y comunes que tenemos hoy en día. Entonces,
Para mí, esa mirada claramente lo que quiere decir es que el mundo, desde el punto de vista de la tecnología, el punto de vista de cómo vamos a gestionar las organizaciones, se está pareciendo a lo que Clayton Christensen, fallecido este año, mencionaba como el concepto fundamental que nos compartió, que es la innovación disruptiva. Es cuando aparece un elemento en la sociedad, en el mundo productivo, que es capaz de entregarle un producto mucho más simple, menos complejo y mucho más asequible a las grandes masas. Es decir, que la competencia no es con las empresas establecidas, sino que es con las empresas donde no están, en el mundo del no consumo. Y cuando uno mira esto, uno dice, bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Christensen también dice que las empresas, cuando uno las mira en la historia, se da cuenta de que las grandes empresas que componían los ejemplos hace 100 años atrás, hace 50 años atrás, no son las mismas. Y eso quiere decir que las empresas no es que no cuenten con una buena gerencia o que los gerentes de repente se les acabó la imaginación o la experiencia y empiezan a tomar decisiones estúpidas y hacen fracasar a las empresas. Ese cambio generacional, ese perfil, ese patrón, horizonte de empresas que componen las más exitosas va cambiando y es porque los modelos de gestión de las empresas no están adaptados a la nueva realidad. No es que los gerentes no sean buenos, sino que continúan dentro de un modelo operativo que no se reta. Más aún, Christensen nos dice esto, los datos, que es además como le decimos a la gente que tiene que trabajar, es basado en datos, en números, en evidencia real, lo que no se mide, no se mejora, los creamos nosotros, pero se muestran es el pasado. Los datos solo nos pueden mostrar qué pasó. ¿Cómo hacemos entonces para guiar a una empresa de aquí a cara al futuro y a dónde la vamos a llevar y cómo aseguramos que nuestra empresa y nuestra organización llegue a puerto seguro? Lo otro es, según Christensen, le hemos enseñado mal a los alumnos de la escuela de negocios. Cometimos el error de decirle que todo debe hacerse con datos y números. Los datos y números tienen esa limitación. Para poder llevar a las empresas al futuro y poder tomar buenas decisiones, se necesita que entiendan la realidad hoy y puedan basarse en buenas teorías. Ahora, la palabra teoría tiene un problema. Cuando hablamos de teoría, hablamos de algo que tiene muy poca practicidad. Es algo teórico, algo etéreo, algo que solamente se habla en el mundo académico y que tiene muy poca conexión con la realidad. Sin embargo, en la ciencia todo es teoría y es a esa definición a lo que se refiere Christensen. Una teoría buena es un conjunto de reglas y relaciones, causa-efecto, que nos permiten poder predecir con alto grado de certeza el resultado. Y eso es lo que nos hace falta. En innovación y disrupción quedó claro que el problema es que los gerentes deben tener un mecanismo para poder cambiar sus teorías y paradigmas ante las nuevas realidades que tuvieron que confrontar. En el caso de la contribución de Goldratt, aclaró que al postular que la restricción fundamental es la atención gerencial, hoy en día notamos que los gerentes están atrapados en el día a día y no tienen la disponibilidad para mirar el bosque, el todo, el sistema de forma holística. Fíjense, en un pequeño ejercicio, les prometo que esto es así. Estas dos líneas son paralelas primero y tienen la misma dimensión o largo. ¿Cómo las ven? Espero que las vean que son exactamente iguales. Basta que coloquemos un elemento distinto en estas dos líneas y nuestra percepción cambia. Si el ejercicio es correcto, deberían ver ahora las dos líneas que son exactamente del mismo largo, de dos largos distintos. ¿Ya? No se preocupen, hay un porcentaje de la población que no lo ve y esos son usualmente los psicóticos que necesitan medicación, pero son muy pocos. Estoy bromeando. Hay una parte de la población que esto no lo afecta, pero la mayoría de nosotros, este efecto de colocar estas líneas así, produce una percepción diferente. ¿Qué quiero decir esto? A pesar de que sabemos que en realidad las líneas son exactamente iguales y paralelas, las vemos de tamaño diferente. Es decir, que tenemos sesgo. Nuestro cerebro, de la manera como funciona, nos lleva a ver las cosas de manera diferente. Por eso es que cambiar paradigmas no es fácil. Otro ejercicio para que veamos por qué no es tan fácil. Y esto es un experimento mental que se lo debemos al doctor Russell Ackoff, uno de los estandartes del pensamiento sistémico. Lo que les voy a pedir es que hagamos un ejercicio mental juntos.
Imagínense que tenemos la lista de todos los carros más populares y los carros más deseados del mercado colombiano. Y ustedes son nuestro equipo de ingenieros mecánicos, de los más duchos, los más berracos, los mejores que tenemos, y les vamos a asignar la tarea siguiente. Queremos construir el mejor carro del mundo, partiendo de los vehículos que se encuentran en Colombia. La misión que tienen ustedes como expertos de nuestro equipo de ingenieros mecánicos es ir y seleccionar el mejor motor del mercado. Entonces, revisen los carros que conocen, los que les gustan, los que aprecian, piensen en cuál tiene el mejor motor. Listo. Primera respuesta para el experimento, el motor es, no sé, el que ustedes quieran, el Porsche, ¿ya? Sí, asumiendo que hay Porsche, ¿ya? Después, ¿cuál es la transmisión, la mejor transmisión que existe? La de Mercedes-Benz, listo, Mercedes-Benz. Después, ¿cuál es la mejor suspensión? Listo, la mejor suspensión, voy a decir, no sé, Chevrolet, listo, Chevrolet. Después, ¿cuál es la mejor carrocería? La mejor carrocería de Volvo, ya, Volvo. Y así sucesivamente hasta que completamos las mejores piezas y componentes de todos los que están disponibles. Ahora que tenemos las mejores componentes y las mejores piezas de todo el mercado, ahora la misión que les pedimos es ensamble el carro. Tienen el carro al final, el mejor carro del mundo, cuando han coleccionado y han desensamblado y colectado las mejores piezas disponibles. ¿Qué es lo que terminan teniendo? Un engendro, un Frankenstein. ¿Por qué? Porque el motor, el mejor motor, no encaja con la mejor caja, no encaja eso con la mejor suspensión, no encaja con la mejor carrocería. ¿Por qué? Porque no fueron diseñados para trabajar juntos. Y eso, la metáfora que estoy utilizando, es desde el punto de vista de sistemas. Cuando uno tiene una organización y trata de que cada departamento, cada función, cada persona sea la mejor posible, maximizar la eficacia, la eficiencia y el desempeño de cada parte de la organización no le garantiza que la organización va a funcionar bien. Porque para que un departamento, una función, produzca al máximo, sea lo más eficiente posible, por definición tiene que competir y tiene que contrastar y chocar con otras funciones. Y la derivación de esto, el corolario, la implicación que tiene es que la mejora de cualquier parte del sistema tiene sentido, sí, solo sí, si se mejora el indicador global del sistema. Es decir, que el encaje, la sincronización, la correspondencia entre las partes es la primacía que determina el éxito de una organización o un sistema en poder desempeñarse y poder mejorar. Jorge Luis. No, adelante, adelante. Vamos a ver, listo. Igual me levanta la mano para irme complementando si cualquier cosa. Y también avísame el tiempo, porfa. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El paradigma que se reta con esta visual es que la eficiencia de un sistema no se consigue con la eficiencia de cada una de sus partes. Tratar de perseguir la eficiencia de cada uno de los departamentos, cada una de las partes, lo que produce es desincronización y desarreglo en el flujo productivo. Ahora pregúntese, ¿qué es lo que se ha tratado de hacer desde hace 50, 60, 100 años hasta la fecha? La lógica era, cuando estábamos en una era de recién de la revolución industrial, antes de la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente, como el trabajo era excesivamente manual, había una correspondencia directa entre maximizar el trabajo de cada operario, cada persona, porque el impacto de cada operario, cada persona y cada operación en el producto final era medible y sustancial. Hoy en día el impacto del trabajo de cada individuo en el producto final es prácticamente despreciable porque tenemos maquinaria, automatización. Entonces, tratar de lograr la eficiencia de cada grupo, persona, individuo es contraproducente para la productividad global del sistema. Entonces, de ahí otras ideas y corolarios importantes para tenerlos en consideración cuando miramos a la organización como un sistema completo. El doctor Deming decía, el 94% de los problemas que se presentan en el negocio provienen de las reglas que le colocamos al sistema y solamente el 6% tienen que ver con las personas específicamente. Otro gigante que utilizamos para guiarnos es el doctor Taiichi Ohno, uno de los creadores e implementadores y desarrolladores del sistema de producción Toyota.
Y él decía, permita que el flujo gestione y gerencie los procesos y no deje que la gerencia trate de gestionar el flujo. Y por último, nuestro mentor, el doctor Goldratt, en la meta, en el capítulo 18 publicado, decía, entre la conversación entre Jonah y Alex Rogo, sí, pero como probablemente ya sabrán, no debe balancearse la capacidad con la demanda. Lo que hay que balancear es el flujo de productos con la demanda del mercado. Esta, de hecho, es la primera de las 9 reglas que expresan las relaciones entre los cuellos botella y los recursos no cuellos de botella y la manera de administrar su planta. Permítame repetirlo. Hay que balancear el flujo, no la capacidad. En las universidades nos enseñan que para tener la máxima productividad hay que balancear las líneas de producción. O sea que eso está equivocado. Otras 2 cosas adicionales que le aprendimos al doctor Goldratt y que las dejo para que las vayamos asimilando. Uno puede ignorar a la restricción. La restricción entendida como el recurso que determina la máxima generación de resultados de una organización. Es decir, es el recurso limitante, el recurso de menor capacidad. Si uno ignora la restricción, que todas las empresas tienen por lo menos una, la restricción no nos va a ignorar. Es decir, que el resultado que usted tenga, si no está gestionando la restricción, va a depender de la restricción, le guste o no le guste. Y la otra, que es mucho más agresiva, diría yo, y así era un seminario del doctor Goldratt cuando estuvo haciendo vueltas por todo el mundo, dice, la contabilidad de costos es hoy el enemigo público número 1 de la productividad, porque la contabilidad de costos está basada en el precepto de que la eficiencia local en todas partes es bueno y produce la eficiencia global del sistema, que les acabo de decir que no es correcto. Adicionalmente a eso, tenemos aproximadamente 2000 años con una estructura de trabajo, de relacionamiento y de funcionamiento de las organizaciones de tipo jerárquico, donde hay un director general, un CEO, un presidente, de ahí hay vicepresidentes o hay directores, hay gerentes para cada departamento función y así sucesivamente. La realidad de los sistemas hoy en día es así. Es una red donde todas las personas participan en múltiples procesos y la parte jerárquica o el componente jerárquico cada vez tiene menos importancia desde el punto de vista de la velocidad y la calidad en la que la organización es capaz de responderle al mercado. Lo que quiero decir con esto es que la necesidad hoy en día es que nuestras organizaciones de una situación y un componente organizacional de comando y control debe evolucionar estructura ágil, flexible, donde lo que tenemos son redes neuronales de contacto hiperactivo entre las distintas partes y los miembros de una red neuronal o de una red de trabajo van cambiando de acuerdo a las necesidades del tipo de proyectos y actividades que se necesitan generar. Y para que esto sea efectivo, debemos ser muy flexibles, la jerarquía importa menos y lo que importa es el flujo y deben estar los individuos involucrados y deben sentirse empoderados para tomar control y autonomía de las funciones y el trabajo que realizan. Entonces, los retos claves que tenemos hoy en día como organizaciones, ¿cuáles son? El primero es que la innovación es una responsabilidad fundamental de la gerencia, no de un departamento. ¿Cuáles son las habilidades esenciales que deben desarrollarse en esta era digital y descentralizada? ¿Cuáles son los retos principales para una organización en esta época digital? ¿Por qué los líderes necesitan teoría y no pistas o generalidades para administrar y liderar sus organizaciones? Y la tecnología no es el reto más grande en la transformación digital, es la estructura y el diseño organizacional. De un estudio, ¿sí? Recuperamos o rescatamos las 10 habilidades necesarias para sobresalir en la revolución industrial. La primera, la más importante, resolución de problemas complejos. Javier, una cosa, Sí, en el por anterior favor. hacer referencia y conectar las Please. 2 láminas cuando hablabas del costo unitario o el enfoque en costos de las organizaciones que se vuelven en su primera limitante, y es el de, si puedes volver a la Por supuesto. diapositiva, la innovación, no, a la que sigue, la innovación
es la responsabilidad fundamental de la gerencia y no un departamento. Este es un tema bien importante, porque uno encuentra en muchas organizaciones el gerente de innovación, el gerente de planeación e innovación como un área o un departamento más, como si fuera algo aislado y no de la totalidad del sistema, la responsabilidad directiva de llevar hacia los nuevos pastos, hacia los nuevos sitios a las organizaciones. Y es el principal freno. La gerencia la hemos orientado a optimizar y es al costo, reducir. Y lo que pasa eso es que llevamos también en las empresas a unos extremos de reducir tanto que no tienen esa capacidad de responder a los cambios rápidos en el mercado, uno, y dos, a sacar el mayor provecho de ese relacionamiento con el cliente cambiante en sus diferentes mundos, en el digital y en el mundo llamémoslo, el mundo físico. Entonces, es tal vez la reflexión que al final volveremos a dejar, es cuánto tiempo le está dejando a usted su día a día como gerente, como directivo, pensar hacia los nuevos retos, pensar y estar analizando el entorno y cuánto se le está yendo solo solucionando problemas. Cuánto tiempo que hablamos nosotros vulgarmente respondiendo chicharrones. Miren el día a día, si se está gastando más respondiendo chicharrones, algo debe cambiar y debe cambiar hacia la estructura, la manera en que la está dirigiendo, en que la está midiendo, los KPIs que está persiguiendo, de cara a que le libere ese tiempo para que usted sea la persona como gerente que lleve a cabo la innovación en los procesos y en los productos, por supuesto. Gracias, Joe. Entonces la dejo para que la lean rápidamente las preguntas que habíamos hecho. Y nuevamente, entonces, las habilidades necesarias para sobresalir en esta época. 1, resolución de problemas complejos. 2, pensamiento crítico. 3, creatividad. 4, gestión de personas, coordinando con otros en el 5º puesto. 6, inteligencia emocional. 7, juicio y toma de decisiones. 8, orientación al servicio. 9, negociación. Y 10, flexibilidad cognitiva. La pregunta que nos hemos hecho, si estas son las nuevas habilidades y competencias que necesitamos en nuestros gerentes, en nuestros colaboradores, en las personas que tenemos dentro de la organización, ¿de dónde las vamos a tomar? Una de las cosas pues que decimos ahí en las escuelas de negocio y haciendo eco de Christensen, parte del problema es que las escuelas de negocio no enseñan esto. Estamos todavía en enseñar el desempeño funcional y además cuando se enseña el desempeño funcional de las distintas áreas de la empresa, se hace pues por módulos, por profesor, por área y no hay una conexión de cómo esto todo encaja junto para al final llevar al sistema a maximizar su desempeño. Es decir, que de alguna manera el mundo académico todavía nos tiene seccionado en silos, en piezas y partes. Entonces, ¿qué hacemos? ¿De dónde vamos a obtener esto? ¿Cómo podemos hacer? Entonces, claramente lo que partimos es, lo que necesitamos es enfoque y si efectivamente Goldratt tiene razón en que la atención gerencial es la restricción última de cualquier organización, como decía Joe, ¿cuánta atención le está prestando usted a la necesidad más importante y que solo puede atender la alta directiva de la compañía o está metido en la operación? Y esto tenemos que retar la tendencia que siempre es tratar de mejorar cualquier cosa que puede ser mejorado, pero el concepto de restricción como cuello de botella, como recurso limitante, tomando este ejemplo muy simple, si usted tiene una línea productiva de todos estos recursos que está acá, ¿cuál es el que amerita dedicarle atención para mejorar el desempeño de toda la cadena? Pues la respuesta directa es el recurso que tiene una capacidad de 2 unidades por hora, en este ejemplo simple. De nada me sirve ir a mejorar el de 3 o el de 5 unidades por hora porque el producto de toda la cadena no va a mejorar. Eso quiere decir que el primer paso para poder enfocarnos es tener el coraje y valor de decidir qué es lo que debemos dejar de hacer. Es decir, hay muchas cosas que asumimos que son importantes, pero en realidad no lo son. ¿Joe? No, bien. Listo. Sí. Aunque si mueves la mano, allá voy a darte el pase. Bien. Entonces,
¿Qué se requiere? Un proceso sistemático de mejora y gestión. ¿Por qué? Porque cada vez que queremos mejorar algo hay que cambiar. Pero el tema y la experiencia nos dicen que no todo cambio que se hace produce la mejora. Entonces hay que tener un mecanismo, un modo sistemático de aproximarse al cambio. Primero, ¿qué cambiar? ¿Cuál es el problema fundamental de fondo que vamos a ir a atacar? Ponernos de acuerdo que ese es. Y no solo que ese es, sino que es el responsable de la mayoría de los síntomas y los problemas de desempeño que estamos viendo. Solo una vez que tenemos claro cuál es el diagnóstico, como hacen los médicos, de cuál es la fuente, perdón por las referencias médicas, la causa raíz, estamos en condiciones de diseñar una solución apropiada que resuelva el problema completo. Y una vez que tenemos claro cuál es la solución completa, tiene sentido planear cómo la vamos a ejecutar. En la lógica de sistemas y teoría de restricciones que tomamos de Goldratt, existen 3 elementos fundamentales con los que tenemos que lidiar: la complejidad, la incertidumbre y conflicto. La práctica común para lidiar con la complejidad es administrar por óptimos locales para cada parte y se traduce en su extremo en que empezamos a funcionar por silos. Cuando hablamos de incertidumbre, la práctica común es utilizar proyecciones, forecasts, previsiones detalladas con más y más datos, dando el falso sentido de certeza y creando distorsión. Y en los conflictos, la práctica común es tratar de encontrar un punto medio, una negociación donde ni usted pierda tanto, ni yo tampoco, sino que vamos a medias. Pero eso crea perder algo, y cuando uno va perdiendo en el tiempo y va sumando, terminamos apagando incendios constantemente. ¿Cómo podemos simplificar esta mirada de esta situación de la realidad? En lugar de tratar de manejar toda la complejidad y todas las piezas y partes en la misma proporción, lo que recomendamos es entender que todo sistema tiene restricción y que determina el desempeño de todo el sistema. Por lo tanto, las restricciones son pocos puntos de control que nos dan un sistema más simple para gestionar. En la incertidumbre utilizamos amortiguadores que son cuando usted no sabe qué va a pasar y no tiene idea de la variabilidad y cómo fluctúa la demanda, la capacidad, etcétera, coloque un colchón, un amortiguador, un condensador que desacople la variabilidad del impacto que tiene sobre el sistema, ¿ya? Esos amortiguadores son capacidad productiva, inventario, flujo de caja, capacidad en personas, recursos, materia prima, etcétera. Y para los conflictos, en lugar de tratar de ubicar el punto medio, lo que recomendamos es trate de discernir y definir cuáles son los supuestos, los paradigmas que lo mantienen anclado en la situación actual. Rételos, porque tiene que haber una mejor manera de operar. Cuando tomamos estos 3 elementos que simplifican la gestión en sistemas complejos de variabilidad, incertidumbre, ambigüedad, entonces encontramos que contamos con aplicaciones de estos conceptos a cómo se resuelve mejor la gestión de proyectos, cómo se resuelve la operación, cómo se resuelve la cadena de suministro, cómo podemos mejorar la gestión del retail, que tiene que ver con soluciones duras de gestión de recursos. No enseñarle a nadie cómo fabricar mejor un zapato, cómo fabricar mejor un tejido, cómo fabricar mejor una maquinaria, sino con los recursos que ya tiene, cómo administrarlo mejor, basado en estos conceptos para acelerar el flujo y hacerse más productivo, entendiendo que hay un componente de interdependencia del sistema. Y después hay aplicaciones estratégicas que tienen que ver con las herramientas de pensamiento para desarrollar esas habilidades cognitivas y de gestión de sistemas complejos que le permitan a uno ir entendiendo la realidad y decidir cuáles son las mejores decisiones para llevar al sistema como un todo. ¿Cuáles son esas herramientas? Por ejemplo, cuando uno examina el sistema del comercio, del retail, las cadenas de tienda, el objetivo global es tener un sistema rentable. Sin embargo, para eso, una de las presiones que tiene el sistema es poder controlar los costos. Y por otra parte, otro de los requisitos del sistema es proteger las ventas. Y eso lleva a que se manifiesten varios conflictos simultáneamente en el mundo del retail que lo hace suficientemente complejo. ¿Cuál es uno de esos dilemas o contradicciones que debemos resolver? El primero es que para poder controlar costos y proteger ventas, estamos en el dilema, ¿cuánto inventario tengo que tener? Para proteger ventas necesito más, pero a la vez si hago más, destruyo mi control de costos. El capital de trabajo se me eleva, por lo tanto tengo presión a mantenerlos bajos. ¿Cómo resuelvo eso? Ese dilema también se expresa de otra manera.
Se expresa en que para poder proteger las ventas y tener suficiente tráfico, necesito mantener una variedad elevada en el punto de venta, portafolio, diversidad. Pero también eso aumenta el costo porque mientras más diversidad, aumento los productos de baja rotación, por lo tanto me quedo con más inventario flojo o lo que llamamos a veces hueso. Entonces estoy presionado a mantener menos variedad. ¿Cómo lo resolvemos? Y por último, ¿a qué velocidad debo introducir novedad, nuevos productos? ¿A qué velocidad debo liquidar aquello que no se mueve? ¿Cómo hago para mantener el flujo de productos de manera que ni me castigue el dinero que tengo, la liquidez y con la antelación que tengo de tomar decisiones para esos cambios? Y si estoy metido en la moda, más aún. Aquí lo único que hemos hecho es plantear la fuente del problema raíz. No estoy diciendo cuál es la solución. Pero si yo planteo el problema raíz y entiendo dónde está, ahora puedo empezar a examinar cuáles son los supuestos que soportan cada una de estas condiciones y empezar a retarlo y encontrar maneras más ágiles de poder resolverlas y operar. Como sistema, tampoco podemos decir hoy en día ya cada vez es menos efectivo el imponer cosas y mandar. Necesitamos obtener la colaboración, dada la complejidad y autonomía. Hoy en día, como presidente de una compañía como CEO, puedo saber muchísimo menos de tecnología, puedo saber muchísimo menos de logística que los expertos que tengo operando en las funciones. Tengo que darles el empoderamiento para que lleven y produzcan el mejor beneficio de la organización. ¿Cómo lograr la colaboración? Entender que cada cambio que quiero producir tiene elementos que hay que considerar con cada función, cada persona. Cambiar la motivación que se produce obviamente es porque queremos un beneficio, un tesoro que conseguir, pero tiene un aspecto negativo, que es para cambiar puedo incurrir en una cantidad de consecuencias inesperadas o que no vi antes de hacer el cambio. Por otra parte, cuando quiero no cambiar, no todo es malo por el cocodrilo que nos acecha y el problema grande que queremos resolver, sino que también hay cosas buenas que tenemos hoy en día y no las queremos perder. Y con esos 4 aspectos de un cambio podemos empezar a entender mejor qué cosa nos conviene y qué cosas debemos desechar o qué cosas debemos, o qué aspectos de la operación actual debemos. ¿Y por qué decimos esto? Porque claramente la diferencia entre generar ese cambio y poderlo hacer requiere un liderazgo que sepa exactamente cómo llevar adelante el proceso de ejecución de todos estos cambios propuestos. El problema con los cambios no está en la idea estratégica, sino en la ejecución. Y por último, cuando hablamos de entender exactamente qué hacer y poder aprender nuevas competencias, no se trata de aprenderse hechos y datos, sino entrenar a nuestra mente a pensar. Por ejemplo, ¿eso qué significa? Que si hablamos de una organización que pasa de comando y control y está entrando en una etapa de una red neuronal de trabajo, de interacción y colaboración, la mayoría de las tareas se empiezan a convertir en proyectos. ¿Cómo hacemos para que los proyectos puedan ser exitosos? Los tenemos que ver como un flujo continuo de tareas donde queremos evitar interrupciones y control. Y hay 4 aspectos fundamentales que se necesitan para ese tipo de gestión. Primero, tenemos que estar seguros cuál es el proyecto que más le conviene a la compañía. ¿Basado en qué? ¿Cómo vamos a maximizar el resultado estratégico que fue definido? Una vez que hemos seleccionado el proyecto completo o adecuado, ahí requerimos poderlo planear de acuerdo a la realidad de cómo lo vamos a ejecutar, entendiendo que los recursos que tenemos en la organización pueden actuar como un cuello de botella y una limitante. Debemos entender que todos los recursos no solo están ejecutando proyectos, sino las tareas del día a día. Cómo controlamos la carga de tareas y trabajo a la que los sometemos y cómo vamos a controlar la ejecución y control. Y hay, pues obviamente, en cada uno de estos elementos, las estructuras y los pilares que componen la solución de cadena crítica, que por eso es CPM, para la gestión de proyectos. ¿Qué es lo que se requiere? En lugar de tener una seguridad colchón en cada tarea, la requerimos para el proyecto completo, usamos amortiguadores. Entendemos que los recursos tienen capacidad finita, debemos controlar la carga, el inventario en proceso y la tarea abierta y tener un sistema de retroalimentación frecuente y gestión. Un ejemplo muy rápido, relevante, es lo que estamos haciendo con las empresas desde que empezó la pandemia, cómo hemos venido trabajando en la crisis. Tenemos un proceso de 5 elementos que hay que trabajar
frecuentemente, continuamente y tener retroalimentación. La continuidad de propósito, cómo adaptamos el propósito y la oferta de valor ante el nuevo entorno, cómo cuidamos el elemento humano, empleados, clientes y proveedores, la cadena completa, cómo evaluamos y reducimos el riesgo de utilizar, cuidar y reducir ese riesgo para los recursos que son esenciales, cómo aprovechamos nuevas oportunidades porque aparecen, y por último, cómo mantenemos una frecuencia de comunicación con todos los responsables y los stakeholders para asegurar que estamos alineados en las decisiones que se están tomando prácticamente día con día dentro de esta situación. En este caso de la realidad que estamos viviendo, encontramos empresas que están viviendo dos situaciones generales. O se les desapareció la demanda, peligran los ingresos, el flujo de caja, o tienen un aumento de la demanda más allá del que estaban preparadas para suplir y ahora aparece una restricción operativa que les impide maximizar el throughput. Para eso, pues obviamente elaboramos un proceso que les permita reaccionar, entendiendo el nuevo escenario, tener claridad de hasta dónde pueden llegar, hacer el análisis, acciones de contención, protegiendo el flujo y la liquidez como la nueva restricción de todas las empresas, estabilizar, colocar foco en las pocas acciones y después velocidad para la recuperación. Ejemplo muy rápido, en el liderazgo de foco de intervención, una empresa de muebles de alta gama tuvo que cerrar todas las tiendas. Uno dice, listo, quebraron. No, elaboramos un plan y miramos qué es lo que había que hacer. Canal digital, todas las ofertas ahí para ver si efectivamente había oportunidad de hacerlo. Se desarrollan promociones con descuentos profundos, con inventario de saldo disponible. Todas las acciones deben ser solo para generar caja. Se reducen o eliminan gastos que no son absolutamente necesarios. Se suspende la actividad de producción. Se entregan los pedidos disponibles y se cobran y se renegocian alquileres y deudas pendientes. Y la contraparte es en el caso de una empresa de empaque para el mundo de alimento y comercio, donde el ambiente de alimentos, salud y despacho a domicilio tiene altísima actividad y la limitante, la restricción se convierte en la disponibilidad de los trabajadores y transporte, ni la materia prima ni la capacidad de las máquinas. Entonces hay que administrar de otra forma. Jorge Luis. No, importante en estos ejemplos que estamos poniendo, que al final el mundo digital, y lo traigo a la reflexión, nos ha impuesto muchos de estos retos desde hace años. Sin embargo, un momento de crisis como el actual hizo que muchas empresas generaran el cambio de manera muy rápida para poder adaptar y sobrevivir. Entonces, la reflexión, y ahora para conectar con algunas de las preguntas que nos han hecho, es si uno constantemente está mirando ese cambio, como entendiéndolo como crisis, seguramente aumenta la velocidad de ir gestionando o tomando acciones como las que nos muestran estos dos ejemplos, motivados específicamente por esta crisis actual de la pandemia. Gracias, Joe. Entonces, aquí, digamos, la alerta es que cuando tenemos dificultades y problemas, ¿sí? No sé si funcionó ahí. No funcionó la alarmita, pero bueno. No importa, teníamos una alarma ahí para despertarlo. Entonces, la alerta es que hay 7 seductores que tenemos identificados que debemos ser cuidadosos. No todos los problemas se resuelven necesariamente con más dinero. ¿A qué me refiero? Siempre en todas las organizaciones hay fricción interna y desperdicia capacidad. Entonces, busque las perturbaciones al flujo de desempeño antes de decidir que necesita más presupuesto o más dinero. Más tecnología, a pesar de que estamos hablando del entorno 4.0 y la pandemia nos ha obligado a absorber la digitalización mucho más rápido, no siempre la tecnología es la respuesta. ¿Sí? Entienda primero qué es lo que está roto o lo que no puede hacer. Solo entonces defina la tecnología que necesita. ¿Ya? Después, más reorganización. El conflicto se debe a que un proceso está roto. Si podemos arreglar el proceso, generamos valor dentro de la estructura existente sin tener que cambiar la estructura realmente. Más datos. Muchos datos generan confusión. Son útiles cuando uno sabe cuál es la pregunta. Más entrenamiento y comunicación. Diseñemos sistemas que permitan decidir bien a la primera y hagan natural y simple la toma de decisiones para todas las personas. Una delegación efectiva. Más control. Asignar culpas, responsables.
Usted puede iniciar un cambio en su área de influencia que catalizará cambios a lo largo de todo el sistema. No necesita cambiar toda la organización a la primera. Y por último, más planeación estratégica. Las buenas ideas fracasan en la ejecución, es el cómo, lo que hay que responder de qué vamos a hacer, no necesariamente el qué o el para qué. Ahí estaba la alarma. Ahí está la alarma. Ahí, un poco a complementar esto y como asentar estos puntos de reflexión en nuestra dirección, también motivados por los paradigmas. El paradigma de mantenernos ocupados hace que nosotros mismos traigamos los anteriores seductores como una manera de sabotear o dar respuesta al por qué no hemos sido capaces de lograr el cambio acelerado en la rentabilidad y en el crecimiento del flujo en la compañía. Entonces, siempre estamos buscando un culpable dentro de uno de estos ciertos seductores para, dentro de la consideración de culpable, para dar razón de por qué no hemos encontrado, de por qué no hemos resuelto los problemas. Entonces, si lo entramos es que a uno de estos 7 seductores, y al final la reflexión es que siempre son estas excusas las que sabotean que nosotros de verdad estemos enfocados en la restricción principal o en la innovación del negocio o en buscar nuevas rutas y nos quedemos eternamente en el círculo vicioso de estar resolviendo solo el problema operativo del día a día. Gracias, Joe. Entonces, al final lo que proponemos es que se requieren 3 elementos gruesos, una visión sistémica, siempre mirando el sistema como un todo, aprovechar y adquirir la competencia de la lógica de causa-efecto a través de herramientas de pensamiento científico y entender que el comportamiento humano es una variable fundamental de cómo aplicarle ese pensamiento científico a entender por qué las personas hacen tal o cual cosa. Una forma es tener herramientas de comunicación y hay que tener modelos que nos permitan complementar o consolidar toda la información de qué debemos hacer, cuándo lo debemos hacer y por qué vamos a cambiar cosas. Este ejemplo que está ahí es un organizador que llamamos el árbol de estrategia y táctica, que contiene todos los elementos para, por ejemplo, una empresa de retail. Entonces, a través de esta lógica y esta aproximación, lo que proponemos es que estas actividades o estas nuevas competencias, existe la forma de adquirirlas, entendiendo que vivimos en un mundo donde las organizaciones son sistemas, requerimos de entender relaciones de causa-efecto, tener buenas teorías para tomar mejores decisiones y siempre incluir el comportamiento humano como elemento fundamental. Por lo tanto, se trata de que tenemos que aprender juntos a cómo aprender a pensar y mirar la realidad, enfrentar las inconsistencias y de esa manera empezar a generar consenso y la colaboración. Este programa, sí, Joe, adelante. No, vuelves. Las herramientas que presentamos antes de cómo gestionar el cambio, de cómo las nubes de conflicto, los árboles de estrategia y táctica, al final son herramientas que le ayudan al directivo a poder poner en práctica estas habilidades para enfrentar los retos que le está el mundo digital y el mundo de los negocios de rápido cambio que le está implementando. Esas son las herramientas que le deben ayudar para desarrollar estas habilidades, para poder resolver problemas, para poder coordinar equipos, para ser flexibles ante estos cambios y adaptar a la estructura, a la compañía, a los modelos de gestión y de control de ejecución de manera rápida con estas herramientas. Gracias, Joe. Entonces, nuevamente en coordinación con la Universidad Autónoma de Occidente y la Cámara de Comercio, pues se nos pidió que elaboráramos un programa para que lo tuviéramos disponible, cómo hacemos para que las personas y las empresas puedan adquirir estas competencias. Desarrollamos un programa de 3 días que es InCompany con este objetivo de entregar herramientas prácticas de pensamiento lógico y sistémico para una buena gestión y manejo de los procesos de cambio, perfeccionando las habilidades de liderazgo transformador, siempre de la visual sistémica, para que podamos manejar el todo siendo más que la suma de las partes y logrando una mejora en las decisiones que deben tomarse para ser efectivos en un entorno 4.0. Al final, nuestra propuesta en un solo concepto es seguir el ejemplo de personas que ya conocen
y hay que pensar diferente. No podemos resolver los problemas que creamos hoy con la manera como pensábamos ayer. Nuestra compañía, el Grupo Goldratt, a quien agradecemos la disponibilidad y habernos entregado el espacio para compartirlo con ustedes. Agradezco a Jorge Luis y la compañía y pues su servidor. Y tenemos acá todos los datos de contacto que van a quedar en el material por si necesitan más información y específica de cosas que no hayamos tocado o necesitan profundizar. Carolina, si estás Sí, por ahí, entiendo sí. que antes de empezar a responder preguntas les vamos a pedir de la encuesta. Sí, a los participantes les vamos a pedir el favor que sean honestos con una pequeña encuesta que les vamos a hacer para que la llenen en línea y nos puedan ayudar a nosotros a tomar decisiones. Lo pueden hacer en este momento. Si quieren, podemos ir respondiendo preguntas para dejar ahí la encuesta y que nos puedan ir contestando mientras Claro. Sí, nos yo sí. contestan para darles el tiempo suficiente. Si quieres, sí, aunque ya veo con el avance de las preguntas ya están casi que terminan, de la encuesta, perdón. Importante recordar, y aparte de la encuesta, es si alguno tiene alguna duda que no podamos resolver ahora, y yo reitero lo de los contactos, o si requieren ya con su equipo directivo que hagamos una conversación y hay poner algún problema específico, pues estamos dispuestos y nos contactan para hacer esa reunión y conversar. Respecto a las preguntas, voy a ir en orden de llegada del horario. Camila García nos pregunta qué recomendamos los conferencistas respecto al sector turismo, agencias, aerolíneas, hoteles. Camila, yo en ese punto te digo, sí es uno de los sectores que va a demorarse muchísimo más o va a ser más lento el proceso de recuperar el volumen de operación que tenían antes de la pandemia. Sin embargo, todo lo que nosotros le estamos proponiendo a los negocios y llevándolos, si no hay nuevas ideas o nuevas cosas que los puedan mover, sí es que lo vayan haciendo de manera paulatina, unidos a la demanda, y la operación se va abriendo y se va creciendo en función de esa nueva demanda. Pero alineado, todas las señales tienen que ser la demanda y a esa velocidad moverse e ir ajustando toda la apertura. Y pues sí, definitivamente son los sectores que más difícil la van a tener. En Lenovo nos preguntan, no sé quién es la persona, pero dice Lenovo, ¿cómo ustedes proponen hacer el cambio de la modalidad jerárquica a la red dinámica? No, si quieres, Javier, y después Sí, contesto yo. pues como todo proceso de cambio estructural de la estructura organizacional es simple, pero no es fácil. Entonces, ¿cómo se hace? Yo creo que la manera de